1826 tuvo lugar el Congreso de Panamá. El Congreso de Panamá reunió a delegados de 4 estados. Hoy son estados, no están configurados de la misma manera esos 4 estados. Hoy los 4 estados originales abarcan mucho más países de lo que serían hoy. Pero vale la pena que recordemos cuáles eran esos 4 estados. México, Centroamérica, que por supuesto abarca las 5 actuales repúblicas de Centroamérica. Colombia, que por supuesto abarca las 4 actuales repúblicas que originalmente formaron parte de la Gran Colombia, y Perú. Esos fueron los 4 países que acudieron, 4 estados que acudieron como miembros de pleno derecho del Congreso de Panamá de 1826. También participaron. Pero bueno, vamos a tratar de pasar por allá. El doctor Carlos Guevara Mann, analista político, profesor universitario, investigador, está con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, muy contento de estar con ustedes en Radio Ancon esta mañana del el martes 3 de octubre de 2023, Guillermo. Sí, primero felicitarte, Carlos, porque quedó muy bien el evento de la Sociedad Bolivariana, tan bien que no pude estacionarme y me tuve que ir. Tú sabes que yo iba reflexionando en el carro porque la verdad es que tuve un mal momento con alguien de esos que está en los estacionamientos. Y, sí. Y lo peor de todo es que son de estas personas que uno ayuda, ¿no?, en su momento, y que bueno, pues cuando tienen a los nuevos jefes actúan con miserableza. Pero bueno, la vida se encarga de toda esa gente. Pero el punto es que yo iba meditando en el carro de vuelta, como no podía ver lo que estaba pasando, que reflexionaba por qué Mireya Moscoso estaba en ese momento ahí, que tuvo una gran convocatoria. Tú me dirás ahora cómo quedó, pero me quedé pensando que hay que reconocerla a doña Mireya Moscoso, que rescató uno de los 2 verdaderos grandes monumentos de lo que le llamamos el casco antiguo, porque la ciudad de Panamá está asentada en lo que se denominó el sitio Ancón, que era todo eso, ¿no? Y los 2 sitios son la catedral metropolitana y el Salón Bolívar. De ahí en adelante todo lo demás. Algunos dirán, oye, ¿y la presidencia? No, le tengo noticias. La presidencia de la República, el Palacio de las Garzas, se inauguró el 3 de agosto de 1923, porque la mayor parte del edificio fue desmontado por el arquitecto Villanueva y solo quedó como el concepto del Salón Amarillo. O sea que el edificio se fue. Había una cosa que también se llamaba el taller, el edificio del taller, que estaba al frente de la presidencia, que era donde realmente estaba la presidencia. Eso se echó abajo para hacer el parquecito ese que está ahí. Y la Marina, que sí se restauró hace muy poco, creo que fue el gobierno de Martín Torrijos que se hizo una restauración a fondo. O sea que realmente, salvo los edificios de Ruggeri de 1907 y lo que tiene que ver con el actual Museo Interoceánico del Canal y el actual Hotel Nacional, lo más rescatable en el casco antiguo es el Salón Bolívar. Y qué bueno que ha sido preservado adecuadamente. Yo te dije que vi unas fotos de los años 70 de ese salón, que lo tenían como un salón de escuela. Pero fíjate que no siempre fue así, Carlos. Yo me encontré un video del presidente de la República, Arias, el que sucedió al presidente Guisado, cuando celebraron en 1956 el evento con los presidentes, que se hizo afuera del salón, en la entrada que da al patio de la Cancillería. Ahí se firmó la Declaración de Panamá. O sea, es un lugar increíblemente histórico, y yo creo que lo mínimo que podía hacer la sociedad bolivariana era pues llamar la atención del trabajo que se hizo en ese entonces por parte de la presidenta Mireya Moscoso. ¿Estás bien, Carlos? Sí, he tenido un poquito de alergia últimamente. En los últimos días he tenido un poquito de alergia y eso me ha causado alguno que otro inconveniente, Okay. pero sí estoy bien y te agradezco mucho estos comentarios. En realidad no te pude saludar. ¿Pudiste estar presente ahí la semana pasada? No, es que no me pude ni siquiera bajar del carro. Di 5 vueltas. No pudiste bajar ya Di entiendo. 5 vueltas. Es que, acuérdate, Sí. yo salgo de aquí a las 2:30. Tuve que ir a comer y después ir para allá. Llegaba justito
pero Sí, justo habían aquí. varios eventos Claro, también. En Presidencia no sé qué había, sí, en el Museo del Interoceánico también había un evento, sí. y había un hotel que estaba lleno de gente. Sí. Cuando hay acontecimientos en el casco antiguo, lo mejor, la Sí, recomendación principal es ir no, en transporte, en Uber exactamente. o en algún... Un yo taxi. prefiero el Uber, ¿no? Pero hay otros que prefieren otros medios, pero es lo mejor. Definitivamente es lo mejor porque el estacionamiento es un problema, la circulación es un problema. Eso se debe organizar mejor. No es posible que haya camiones de reparto, que haya carros estacionados a los lados de esas calles que son tan estrechas. ¿Ves? Hay que buscar un mejor sistema para el casco antiguo. Y se podría organizar de otra manera. ¿Ves? Entonces, eso sí es un problema, somos conscientes de eso, pero en primera instancia, la sede de la Sociedad Bolivariana de Panamá es el Salón Bolívar. Así que si la sede de la Sociedad Bolivariana es el Salón Bolívar, ahí es donde debe sesionar. En segundo lugar, como tú bien lo has dicho, es un sitio histórico. Es un recinto histórico, no solo de Panamá, sino del mundo, porque está dentro de la inscripción que hay del Distrito Histórico de Panamá, figura el Salón Bolívar como atributo de valor universal excepcional. Así que con toda razón, con mayor razón, se debe sesionar allí. Una observación que quiero hacer, que siempre que hay lugar, la gente sí comenta lo mismo que comentas tú, que es difícil llegar, que hay que dar una serie de vueltas, que el estacionamiento, que esto y lo otro. Y eso es así, eso es comprensible. Yo voy al casco antiguo una o dos veces a la semana para atender asuntos en el local de la Sociedad Bolivariana, que está anexo al Salón Bolívar y adyacente al Salón Bolívar, y es problemático entrar al casco antiguo. Es una menor duda, pero cuando la gente llega allí, sienten una satisfacción, se sienten contentos, les Ah, sí. agrada, les alegra estar en un sitio Sí, sí, sí. tan histórico, No, ¿ves? Un sitio tan histórico la, 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 que tiene, el casco antiguo, tú llegas ahí y te quieres quedar ahí todo el día. uno se quiere quedar. Y cuando uno conoce el trasfondo, cuando uno conoce los antecedentes, es todavía más interesante. Ese recinto formaba parte de un establecimiento religioso. Antes lo hemos mencionado, era el denominado Convento de San Francisco, de los frailes franciscanos que estaban adscritos a la iglesia de San Francisco, que todavía está en pie. Ahora, la iglesia de San Francisco ha cambiado su fisonomía. Y el edificio adyacente, que era el convento de San Francisco, también ha cambiado su fisonomía. La iglesia de San Francisco fue reformada en alrededor de 1920. Tenía una fachada y una estructura mucho más sencilla, mucho más, eh, mucho más corriente, mucho más típica de la arquitectura española en el Istmo de Panamá, mucho más sencilla. Y el convento que estaba en eso también. Ese convento, igualmente en la década, o esa estructura, digámoslo así, en la década de 1920 fue transformado para albergar al Colegio de La Salle. Entonces, tiene una fisonomía, un diseño que pudiésemos llamar del español, del un estilo pseudo andaluz en algunos rasgos. Es un estilo interesante y un estilo ecléctico, pero no es enteramente no es, enter, no es enteramente neo-andaluz como sí lo es la presidencia que tú mencionaste hace un instante. Y la iglesia de San Francisco fue reformada en un estilo neo-renacentista. Entonces, esos estilos arquitectónicos son interesantes en el casco antiguo. En el caso de la iglesia de San Francisco y lo que hoy es el Palacio Bolívar, que alberga la Cancillería, pero que en aquel momento, cuando se reformó, entregaba al Colegio de La Salle. En el caso de estos dos edificios, el diseño arquitectónico es moderno porque fue hecho en los años 20. No es el diseño arquitectónico que había originalmente cuando Así estaban los es. españoles. Hay que saber que el casco antiguo sufrió y ha sufrido. Bueno, la palabra quizás no es sufrir, pues porque eso da una implicación de algo negativo, pero ha tenido muchas transformaciones, muchas transformaciones. Y lo que queda de original en el casco antiguo es poco. Queda la muralla, las fachadas de algunas iglesias, por ejemplo, de la catedral, aunque la catedral no viene desde los inicios, porque No, no, la tampoco. catedral terminó en 1790 y la ciudad se mudó en 1671.
Las fachadas más antiguas, la iglesia de San José. Así Si uno se para frente a la iglesia de San José y uno mira la inscripción que está sobre la entrada principal, dice 1675. En términos de las casas particulares, alguna que se remonte a esa época, finales del 17, principios del 18, solamente la Casa Góngora, que hace algunos años fue restaurada como centro cultural. Ahora en realidad no sé qué es lo que acontezca en la Casa Góngora, perdón, la estructura todavía permanece. Eh, eh, pero son muy pocas las edificaciones que se remontan a esa época, a la época del traslado de la ciudad, la muralla, porque desde el principio la ciudad la nueva ciudad, o sea, el sitio donde se trasladó, se concibió como un sitio amurallado para prevenir los ataques de los piratas. O sea, la muralla también se remonta a la época española, pero el resto del sitio ha tenido muchas transformaciones. Y en la iglesia de San Francisco, como el Palacio Bolívar, hoy se lo conoce como Palacio Bolívar, pero cuando se reformó, como dije, albergaba al Colegio de La Salle. Después los hermanos cristianos salieron de allí, se fueron para el Cangrejo, como es sabido, donde todavía hoy está localizado el Colegio de La Salle, y el Estado readquirió la propiedad, reposeyó la propiedad y albergó allí al Instituto Bolívar hasta inicios del nuevo milenio. En el año 2000, como conmemoramos en aquel momento, se restauró el Salón Bolívar, que estaba bastante deteriorado en ese momento. Y esa fue una obra importante del gobierno de Mireya Moscoso, la restauración del Salón Bolívar. Inicialmente, en el año 2000, fue solamente el Salón Bolívar. Esa fue una obra, aunque el Salón Bolívar es un salón pequeño, esa fue una obra que requirió una inversión importante y una atención importante, porque se trata de un sitio histórico, como dije antes, Monumento Nacional de Panamá, pero además está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, como parte del Distrito Histórico de Panamá, en su condición de atributo de valor universal excepcional. Así que había que tener mucho cuidado para restaurar ese salón. Y al mismo tiempo, otro acontecimiento de carácter patrimonial sumamente importante fue la entrega de las actas originales del Congreso Anfictiónico de 1826. La entrega de las actas originales. Esas actas originales estaban en Brasil. Y después de la pausa, quizás podamos repasar en unos minutos ese traslado, cómo fue, o ese recorrido de las actas, cómo fue es desde Panamá interesante. hasta Brasil y de nuevo de vuelta a Panamá. Pero esos dos acontecimientos, la reforma del Salón Bolívar o la restauración del Salón Bolívar en el año 2000 y la entrega en sesión de depósito de las actas en el año 2000, durante el gobierno de Mireya Moscoso, que le dio prioridad a esas obras. Posteriormente, bajo el mismo gobierno, se terminó de restaurar aquel edificio que en ese momento era conocido como Instituto Bolívar, antes había sido conocido como el Colegio de La Salle, antes había sido conocido como el Colegio de San Francisco, ahora desde su restauración es conocido como el Palacio Bolívar, y eso también ocurrió durante el gobierno de Mireya Moscoso, tanto que la presidenta me dijo a mí ese día, durante la sesión, me dice, esta fue la principal, yo siempre dije que esta fue la principal obra que dejaba mi gobierno, por el contenido histórico y el contenido patrimonial, y la prueba está que todavía funciona. El Salón Bolívar sí necesita atención en la actualidad. Ese fue otro de los motivos por los cuales llevamos a cabo esta sesión. Sí necesita atención, sí necesita mejoras, sí necesita adecuaciones, y sus áreas complementarias también. Y hay un local que tiene que ser devuelto a la sociedad bolivariana, como me ha prometido la ministra, que así será, pero en general fue recuperado durante el gobierno de Mireya Moscoso, y eso queríamos conmemorarlo para darle valor al sitio y para llamar la atención sobre las necesidades que actualmente tiene el salón y sus áreas adyacentes de cara al bicentenario del Congreso Anfitrión. No sé si quieres hacer una pausa, Guillermo. Vamos a la pausa de inmediato, Carlos, porque el tema está interesante. Así que regresamos con el doctor Carlos Guevara Mann, aquí en el Sillón de Ancón por Radio Ancón. Doctor Carlos Guevara Mann, él es historiador, profesor universitario, por supuesto que es analista político y presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá.
Así que te agradezco, Carlos. No, yo te iba a acotar algo. Bueno, sabes que me gusta, igual que a ti, el tema de la historia. No he llegado al nivel que estás tú, pero me gusta curiosear. Lo más que he logrado, por ejemplo, de lo sucedido en 1926, es una foto que anda por ahí de la inauguración de la Plaza Bolívar, llena de gente, y la famosa estampilla conmemorando el Congreso. Pero estas conmemoraciones son importantes, por eso yo te decía que este año que se celebraban los 100 años de remodelación de la Presidencia de la República, pues ante la falta evidente de vida inteligente en el lugar actualmente, que es lo que se necesita para poder llegar a estas conclusiones de que hay que celebrar algo tan importante para homenajear lo que ha sucedido bueno y malo ahí, no se hizo nada. Yo creo que ni saben de lo que estoy hablando. Y yo he podido ver fotos de 1900 del área esa donde está la presidencia de la República actualmente y de la iglesia de San Felipe, que está antes del el Salón Bolívar. Y es como tú dices, sí, claro, el área era muy rural todavía. Bueno, era un área que no tenía, por supuesto que hubo un desarrollo ahí desde el año de 1673, claro. Cuando se trasladó a la ciudad. Pero si mencionamos el oratorio de San Felipe, estaba en aquel momento, hay fotografías históricas, no sé si he visto exactamente la que has visto tú, pero he visto fotografías anteriores en el siglo XIX, de cuando se tomaron las primeras fotografías de la ciudad. Hay una colección muy interesante de fotografías de la ciudad, que es la colección Muybridge. Muybridge era la de 1885, ¿no? Creo que antes, creo que en los años de 1870, si no me equivoco. Esa fue la que le tomó la foto a un batallón que se puso en la Plaza de la Independencia. De la catedral, sí. Ajá, frente a la catedral. Sí. Y tomó varias fotos, Muybridge. Muybridge era un viajero y fotógrafo galés, del país de Gales, forma parte del Reino Unido, obviamente, británico, vamos a decirlo así, pues, era un fotógrafo y viajero británico, y recordemos que decir fotógrafo en aquella época era referirse casi que a una profesión técnica, porque quienes tenían cámaras, solamente los fotógrafos y los especialistas. No es como ahora que cualquiera toma una foto con su teléfono. En aquel momento la fotografía era, bueno, sigue siendo un arte, ¿no? Sigue siendo un arte hoy por hoy, pero es un arte que se ha difundido y se ha popularizado de una manera significativa, se ha democratizado verdaderamente. En aquel momento solo los expertos, solo los técnicos, solo los que podían instalar semejante aparato y sabían hacerlo funcionar, solamente esas personas podían tomar fotografía. Entonces, imagínense ustedes, andar por todo el mundo con semejante armatoste era una proeza. Y Muybridge llegó, si no me equivoco, Guillermo, fue en el año de 1875, pero hay que verificarlo. Hay fotografías anteriores de la ciudad de Panamá, hay fotografías como de los años de 1860. Y en la colección de Muybridge se ve el oratorio de San Felipe situado sobre una especie de promontorio, o sea, sobre una especie de pequeña altura. Había como una lomita allí. Para que los oyentes se ubiquen, el oratorio de San Felipe está ubicado sobre la avenida B, a mano izquierda. Cuando uno va desde el mar y el Teatro Nacional hacia te digo, la placita donde se jugaba la lotería, ¿cómo se llama esa placita? La que era la placita de la secreta del DN. 2 de noviembre. Noviembre, exactamente. Cuando uno va hacia afuera, cuando uno sale, va de salida del casco antiguo sobre la avenida B, a la mano izquierda, inmediatamente después de pasar la Plaza de Bolívar, está el oratorio de San Felipe de Neri. Y ese oratorio estaba situado sobre un pequeño promontorio, que es algo que llama mucho la atención, porque si vemos eso hoy, eso no está así. Es más, ni siquiera vemos la fachada, solamente vemos la parte de arriba. ¿Por qué? Porque en los años 30, yo no sé por qué hicieron eso, Guillermo, pero en los años 30 se construyó un local exactamente frente a la fachada de la iglesia, y ese local se ha quedado allí.
¿Ves? Increíble. Yo no sé por qué hicieron eso. Es un local que le dañó la fachada. Ahora, sí debo decir algo. Ese local fue durante mucho tiempo la sede de la Fundación San Felipe y por dentro es un local hermosísimo. Claro. Una vez llevamos a cabo una sesión de la Sociedad Sí. Bolivariana allí porque el Yo estuve Salón ahí, Bolívar fue un sábado, ¿no? Quedó muy bien. sábado, muy bien quedó la sesión. El lugar es lindísimo, por dentro el lugar es muy lindo, Sí, pero está para la iglesia. sí, tapa la fachada. ¿Por qué hicieron eso en los años 30? Entonces, lo que quiero ilustrar con eso, Guillermo, es que ha habido muchas intervenciones, muchas alteraciones del casco antiguo. Entonces, cuando las alteraciones ocurren para mejorar el aspecto, cuando ocurren en consonancia con el carácter que tiene el sitio, no hay mayor problema, si es algo que añade valor, pero cuando las alteraciones ocurren para dañar lo que ya está existente o para afear muchas veces hay alteraciones que afean, que dañan, que desvirtúan, que interrumpen esa continuidad del sitio o ese carácter, más que continuidad, el carácter patrimonial del sitio, entonces ahí sí hay un problema. Y si analizamos la historia, yo te diría que en cada cuadra del casco antiguo ha habido una transformación desde que la ciudad Sí, sí. se trasladó a ese sitio en 1673. Ca- Hubo mucho desarrollo, para hablar de desarrollo que dijiste tú, bueno, en términos, en proporciones guardadas, por supuesto, pero hubo desarrollo importante durante la época del Canal Francés, esa década de 1880 a casi 1890, cuando hubo otra bonanza en Panamá, sobre todo en la primera parte de la década, un influjo de extranjeros, de capitales, de dinero y demás. Entonces ahí hubo transformaciones importantes y algunas propiedades, algunas casas adquirieron una fisonomía que evocaba de alguna manera el estilo francés, el estilo parisino. Si observamos el edificio que tú mencionaste del Museo del Canal Interoceánico, ese edificio tiene un techo, una estructura superior que asemeja, trae a la mente la idea de las casas de París, ¿no? Y tampoco podemos generalizar mucho al respecto de París porque es un lugar que tiene estilos claro. arquitectónicos y que ha estado por ahí mucho tiempo, pero bueno, evoca ese estilo parisino, vamos a decirlo así. Las rejas de los balcones, un elemento que se menciona muchísimo porque los balcones españoles no tenían esas rejas tan elaboradas. Los balcones españoles eran sobre todo de madera. Para comenzar, las construcciones en la época española eran principalmente de madera. Las mejores eran de calicanto, que todavía vemos el calicanto en las estructuras de algunas paredes. Si se quita el repello, vemos que detrás de eso hay calicanto, pero la mayor parte de las casas eran de madera, por eso es que se perdían, por eso es que había que hacerlas de nuevo, porque se quemaban. Hubo varios fuegos en Panamá, hubo 3 fuegos importantes en el siglo XVIII, y ahí se perdió bastante de la ciudad. Entonces sí ha tenido muchas transformaciones, y ha tenido reformas y restauraciones recientes, entre ellas la que conmemoramos la semana pasada, que se dio en el año 2000 durante el gobierno de Mireya Moscoso, la restauración del Salón Bolívar en el año 2000 y la entrega de las actas. Entonces iba a contar rapidito porque hay algunos temas que queríamos mencionar en la mañana de hoy, pero iba a contar rápidamente el recorrido de esas actas que preguntaste tú y eso porque estaba en Brasil y cómo regresó eso a Panamá. Bueno, en 1826 tuvo lugar el Congreso de Panamá. El Congreso de Panamá reunió a delegados de 4 estados. Hoy son estados, no están configurados de la misma manera esos 4 estados. Hoy los 4 estados originales abarcan mucho más países de lo que serían hoy. Perdón. Pero vale la pena que recordemos cuáles eran esos 4 estados. México, Centroamérica, que por supuesto abarca las 5 actuales repúblicas de Centroamérica. Colombia, que por supuesto abarca las 4 actuales repúblicas que originalmente formaron parte de la Gran Colombia. Y Perú. Esos fueron los 4 países que acudieron, 4 estados que acudieron como
miembros de pleno derecho del Congreso de Panamá de 1826. También participaron observadores del Reino Unido y de los Países Bajos, esos en calidad de observadores. Mr. Dawkins en representación del Reino Unido como delegado, y el coronel, se me escapa el nombre ahora mismo, pero el coronel holandés que estaba basado en las Antillas holandesas, que vino a Panamá para ser observador del Congreso de Panamá. Pero los miembros en propiedad eran 4 estados, y cada estado mandó 2 delegados. Uno de los delegados de Colombia, que como dije en aquel momento abarcaba Venezuela, Ecuador, Panamá y la actual Colombia. En aquel momento era un estado mucho más grande. El delegado de Colombia, uno de los delegados de Colombia, el señor Gual, Manuel Gual, era caraqueño como Bolívar, nació el mismo año que Bolívar, y un personaje importantísimo, no solo durante la etapa independentista, sino durante las primeras etapas republicanas. Perdón, y no solamente actuó al servicio de la Colombia de Bolívar, sino también posteriormente estuvo al servicio de la Nueva Granada, el estado sucesor, uno de los estados sucesores de la Gran Colombia. Estuvo al servicio de Venezuela, otro de los estados sucesores de la Gran Colombia. Fue presidente interino de Venezuela en 3 ocasiones y estuvo también al servicio del Ecuador. Y falleció en el Ecuador. Entonces el señor Gual, Manuel Gual, uno de los 2 delegados al Congreso, el otro delegado al Congreso, entre paréntesis, fue el coronel Briceño, que estaba casado con una sobrina de Bolívar. Entonces Bolívar lo mandó a Panamá, otro personaje importante en la etapa independentista y la primera etapa republicana, el coronel Briceño. Pero el quien llevaba la voz cantante, no solamente en la delegación de Colombia, sino en el Congreso, era el señor Gual, que había sido hasta la víspera ministro de Relaciones Exteriores. Entonces Bolívar lo manda de ministro, le pide que deje de ser ministro para venir a Panamá a ser uno de los delegados de Colombia, y por supuesto para llevar la voz cantante en el Congreso, de forma tal que los propósitos o las aspiraciones o los anhelos de unidad continental que abrigaba Bolívar se pudiesen representar adecuadamente en el Congreso. El señor Gual se quedó con el archivo de la delegación colombiana. O sea, terminó el Congreso y él se lo llevó, ¿verdad? Entonces tuvo desempeño por otras partes, y a donde sea que iba se llevaba el archivo, entre otros papeles personales. Como dije antes, el señor Gual murió en Guayaquil en 1862, o sea, muchos años después del Congreso de Panamá, 36 años después del Congreso de Panamá, murió el señor Gual en Guayaquil. Y cuando murió en Guayaquil, tenía familia, y sus hijos se habían emparentado con familias ecuatorianas. Entonces, los papeles personales del señor Gual pasaron por herencia a otras familias que estaban vinculadas con él, pero que ya eran ecuatorianas, y eventualmente entraron en posesión de un personaje ecuatoriano que se llamaba Homero Lafronte. El señor Lafronte era un estadista ecuatoriano de principios del siglo, bueno, no ni siquiera de principios, sino estuvo vigente desde los años 20 hasta los años 60, 70 en la política y en la vida intelectual del Ecuador. Fue jurista, era conocido como jurista, pero también fue diplomático, tuvo un desempeño diplomático importante, era catedrático, como dije, fue funcionario, y, perdón, en 1940-41, cuando el Perú, Ecuador tuvo un enfrentamiento bélico con el Perú, se formó una misión diplomática para, pues, promover la causa ecuatoriana, eventualmente también para negociar los términos de la paz, o pacificar o dar por terminado el conflicto de una forma mínimamente satisfactoria. Y esta delegación diplomática llegó a Brasil, porque Brasil ofreció mediar en este conflicto entre el Perú y Ecuador. Así que el señor Lafronte, que fue designado por su gobierno para estos propósitos, se trasladó a Río de Janeiro, que en ese momento era la capital de Brasil.
Río de Janeiro era hasta 1960 la capital de Brasil. Y entre las cosas que hace la Fronte cuando está en el Brasil, en Río de Janeiro, es tocarle la puerta a la archivista del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Palacio de Itamaraty. Yo estuve, ahora que fui a Brasil, estuve en el Palacio de Itamaraty, que es un edificio muy, muy bonito, un edificio antiguo, muy lindo, donde estuvo ubicado el Ministerio de Relaciones Exteriores durante todo el tiempo que la capital fue en Brasil. Entonces, en este bello edificio, el Palacio de Itamaraty, se presenta el señor Lafronte con estos papeles y dice: aquí están las actas originales del Congreso de 1826. Y para que veas cómo hay instituciones de gobierno en otros países que reconocen el valor de algo tan importante como estos papeles, como estas actas, como estos protocolos del Istmo, como los llamó Bolívar, de una forma muy poética, los protocolos del Istmo. El archivista enseguida se dio cuenta del valor, corroboraron la validez, la autenticidad y le compraron el archivo al señor Lafronte. Como dije, eran papeles personales de él porque los había recibido por herencia. Ahora, a mí me parece en retrospectiva que esos eran papeles de Estado, que esos eran documentos del Estado que debieron haber sido entregados a Panamá, porque aquí tuvo lugar el Congreso. Eran parte de un patrimonio cultural o un patrimonio histórico importante. Pero bueno, eso fue lo que sucedió en aquel momento y yo no voy a entrar a calificar 70 años más tarde qué fue lo que ocurrió en ese momento. Eso fue lo que ocurrió. El gobierno de Brasil los adquirió y los depositó en el Palacio de Itamaraty. Como dije, un palacio muy bonito, un edificio muy bonito, donde estaba localizado el Ministerio de Relaciones Exteriores en Río de Janeiro. Allí estuvo durante 6 décadas ese valioso documento histórico, las actas del Congreso, actas originales del Congreso de Panamá de 1826. Ahora bien, desde la década del 70 existía la intención, o se había hablado de la posibilidad de que el gobierno de Brasil entregara esas actas a Panamá. Y el anuncio se hizo por parte del gobierno de Brasil en 1976, el anuncio de Brasil. El gobierno de Brasil que concurrió al Congreso que se llevó a cabo en Panamá, a la reunión de presidentes, que en ese momento eran todos dictadores, excepto el de Costa Rica, de Venezuela y el de Colombia. Todos los demás eran dictadores, pero en fin. La reunión se dio en Panamá para conmemorar los 150 años del Congreso Anfictiónico. Congreso Anfictiónico en 1826, 150 años más tarde, en 1976, se reunieron los presidentes de América en el Salón Bolívar. Así como se habían reunido en 1956, que tú lo mencionaste antes, se volvieron a reunir en 1976. Y la delegación de Brasil, el presidente de Brasil, anunció la intención de entregar las actas a Panamá. Pero eso había quedado así en el aire. La propuesta no se había concretado. Y cuando entró doña Mireya, ella dio instrucciones para que se avanzara. No solamente con la restauración, sino con la entrega de las actas. En abril de 2000 hubo una reunión de presidentes americanos en San José de Costa Rica. Otro de los mecanismos se reunió en San José de Costa Rica y ella allí abordó al presidente Cardoso en ese sentido, y el presidente Cardoso, Fernando Henrique Cardoso era el presidente de Brasil en aquel momento, y él se comprometió a entregar las actas. Pero en sesión de depósito. ¿Qué significa eso? Que el Estado brasileño sigue siendo el propietario, pero las cede y se depositan en Panamá de acuerdo con ciertas condiciones. El gobierno de Panamá se comprometió a respetar esas condiciones, y en tanto que el gobierno de Panamá las siga respetando, esas actas pueden permanecer acá en la denominada sala de actas que queda en el piso superior del Salón Bolívar. Ahí están para que todo el mundo las vea, ahí las puede ver todo el mundo. Ese es uno de los requisitos, que todo el mundo pudiese verlas, que estuviesen ubicadas o estuviesen depositadas en un lugar que fuese accesible al público y que guardase relación con el sitio histórico donde fueron escritas, que es el Salón Bolívar.
Otro requisito importante, que se mantuvieran las condiciones de seguridad y salvaguardia de forma tal que las actas no se fuesen a deteriorar. Entonces las actas están colocadas dentro de una urna. Esa urna necesita condiciones especiales de temperatura y de humedad para preservar su contenido. Entonces ahí las vemos expuestas en esas urnas que tienen estas condiciones especiales, como dije, de humedad y de temperatura. Se necesita un proceso de humidificación, tiene un proceso continuo de humidificación. Hay que utilizar agua destilada para humidificar las actas, para humedecer las actas, ¿no? A través de ese proceso, a través de ese mecanismo, y eso se cumple puntualmente, porque de eso depende en gran medida su preservación. Entonces, para facilitar la lectura, hay una transcripción de las actas, de los protocolos, que está expuesta sobre la pared en unas láminas, y que las personas pueden leer, porque se hace un poquito difícil la lectura de las actas originales en las urnas. Yo pienso que se debería mejorar la iluminación un poco en esas urnas para que se puedan apreciar mejor, Claro, pero sí, de todas está maneras muy lúgubre. sí, se pueden ver y se pueden leer sobre la pared. Entonces, todo esto sucedió en el año 2000. Pero el recorrido de las actas es muy interesante, y son curiosidades históricas que suceden y que ocurren y que uno no tiene idea, porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué Brasil tendría las actas del Congreso Anfictiónico, siendo que Brasil no concurrió al Congreso de 1826? Sí, sí. No fue uno de los países que concurrió. Brasil, yo mencioné la semana pasada, yo mencioné que en el programa que Brasil no había sido invitado. Eventualmente sí fue invitado a Brasil. El libertador Simón Bolívar no tenía mucho entusiasmo de invitar a Brasil, porque, como dije, Brasil era un imperio por un lado, o sea, era una monarquía, mientras que esta era una reunión de repúblicas por un lado, y en segundo lugar era una monarquía que mantenía la esclavitud, y la mantuvo hasta finales de siglo. Y uno de los acuerdo que hubo en el Congreso de Panamá fue combatir el tráfico de esclavos. Entonces, Claro. no había mucha Sí, la afinidad era mínima. no había mucha afinidad. Sin embargo, el gobierno de Brasil en aquel momento sí quería mantener buenas relaciones con las repúblicas que tenía a su alrededor, así que sí fue invitado. Eventualmente el Brasil recibió la invitación y nombró a un delegado, pero el delegado nunca llegó a Panamá. Así que para todos los efectos no concurrió Brasil. Claro. Carlos, me quedan unos 3 minutos o 2 y medio, y quería aprovecharlos porque rapidito íbamos a hablar del 3 de octubre. Creo que se va a hablar bastante hoy, como siempre. Eh, yo lo que te quería preguntar es, me da la impresión de que el último lugar de América Latina donde hubo un fusilamiento por parte del Estado fue en Panamá, ¿no? O después de eso se fusilaron a alguien más. Porque yo sé que En, Ríos Montt en lo hizo, Cuba, pero creo que fue antes. sí, en Cuba probablemente, algo así, pero lo particular de este acontecimiento, Guillermo, que por supuesto se desencadena a partir del alzamiento de Giroldi, un militar, Giroldi, de las fuerzas de defensa, que encabeza un alzamiento en contra de la dictadura de Noriega. Se le hace creer que tiene apoyo de Estados Unidos, que hubiese sido crucial en aquel momento, dadas las condiciones políticas del país, las condiciones de seguridad del país. Ese apoyo hubiese sido crucial para garantizar el triunfo. Entonces, se le da a entender que tiene el apoyo de Estados Unidos, pero eventualmente el apoyo de Estados Unidos no se materializa. Y para acortar el cuento, para acortar la historia o la narración, eh, las fuerzas leales a Noriega suprimen el alzamiento de Giroldi, capturan a los alzados, eh, y los encierran en un hangar en Albrook. Yo escribí una columna sobre esto hace unos años, y te la voy a enviar. Ellos, después de sufrir horrorosas torturas a manos de sus sicarios, miembros de las fuerzas de defensa leales a Noriega, terminan por ser ejecutados. Ahora, Guillermo, lo importante o lo relevante o lo que hay que observar sobre esto es que sí, fueron asesinados. Yo diría que la palabra correcta es asesinados, porque una ejecución
transmite la idea de que hay algún procedimiento legal que es válido. Entonces, los partidarios de la dictadura dijeron en aquel momento, y algunos siguen diciendo esta abominación, porque no hay otra manera de llamarla, una abominación, bueno, que ellos habían sido traidores y que el pago de la traición es la ejecución. ¿En qué cabeza puede caber algo así? La Constitución de la República tiene supremacía, inclusive en aquella época, la Constitución debió haber primado. La Constitución prohíbe la pena de muerte. La pena de muerte está prohibida en Panamá desde 1918. Eso no está inscrito en ninguna parte. Cualquiera denominada ejecución es un asesinato. No es una ejecución, es un asesinato. Y en el caso un crimen de lesa humanidad, porque es una acción totalmente ilegal y abominable por parte de gente que capturó el Estado en violación flagrante de los derechos humanos. Entonces, son precisiones que es importante llevar a cabo, Guillermo, en esta fecha, en vista del horror que tuvo lugar en Panamá en el año de 1989, tan solo 34 años atrás, en esta fecha. El alzamiento fue el 3 y a estos militares alzados se los terminó de liquidar, digámoslo así, después de horrorosas torturas al día siguiente. Y como te digo, lo grave es que inclusive hay personas que inclusive hoy justifican eso con argumentos baladíes y sofismas de que, bueno, que la traición y que eran militares y que tenían que... en un estado de derecho, la Constitución tiene supremacía y la Constitución de Panamá desde 1918 establece que la pena de muerte está prohibida. Así que me parecía importante hacer esta precisión en una fecha como hoy. Este hecho debería estar muy bien explicado en museos y en libros. Hay unos libros de unos exmilitares y yo he escuchado también algunas conversaciones internas dentro de los... Hay una comisión de policías por ahí. Y yo los he escuchado en estos debates que si fue el teniente coronel no sé qué, que si fue el mayor no sé quién. Esos son detalles mínimos porque al final la responsabilidad siempre es del jefe. Y que ya lo había advertido. Pero lo que sí te quiero decir es que, por ejemplo, cuando la última vez que fui a Berlín, fui al techo del Reichstag, que es un lugar al que pueda lo recomiendo, donde está la explicación del Reichstag y todo lo que sucedió con la quema del Reichstag y el régimen nazi está detalladamente explicado, Carlos. No puede ser que en Panamá nosotros sigamos ocultando a placer y a conveniencia de algunos partidos la verdad. Yo creo que eso se tiene que acabar. Lo has dicho perfectamente bien. Aquí acabo de encontrar la columna que te voy a enviar por el WhatsApp para que quizás más adelante en el transcurso del día se pueda hacer alguna alusión adicional, porque nos enfocamos en otros temas y no pudimos abordar esto suficientemente, pero ahí te lo mando porque sí me parece que es muy, muy importante. Esta columna la escribí hace un par de años, precisamente en 2018, hace 5 años, y sigue teniendo relevancia. También hay otros estudios y otros análisis sobre el particular que vale la pena tomar en cuenta. Y para terminar ya, no quisiera despedirme sin hacer alusión a la unificación de Alemania que se logró en esta fecha, 3 de octubre de 1990, después de 45 años de separación. Como sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en 4 secciones, cada una ocupada por una de las potencias aliadas: la Unión Soviética al este, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia al oeste. Las 3 partes del oeste se unieron y eventualmente formaron la República Federal de Alemania. Y la parte del este eventualmente formó la República Democrática de Alemania, que no tenía nada de democrática, era un estado altamente totalitario.
Por supuesto que no tenemos tiempo, porque ya se nos pasó el tiempo para hablar acerca de esta historia que es sumamente interesante, pero en esta fecha, el 3 de octubre de 1990, después del derrumbe del muro de Berlín, después del derrumbe de la Unión Soviética, bueno, el colapso de la Unión Soviética, el colapso final fue en 1991, pero ya para todos los efectos, la Unión Soviética estaba en proceso de desintegración. Eh, a partir de todos estos eventos, Alemania logró su unificación 45 años, el 3 de octubre de 1990. Yo te diría que O sea ahora en diciembre, que venga el aniversario de la caída del muro de Berlín, ampliemos esto entonces con detalle, ¿no? en noviembre, claro que sí, Noviembre, por pero final de supuesto. noviembre. Gracias, Carlos. Por supuesto que sí. Gracias a ti y que tengan un excelente día. Un abrazo. El doctor Carlos Guevara más con nosotros, como todos los días martes, aquí en La Mañana Anco. Un abrazo, Carlos, y nos vemos la próxima semana y por favor recupérate pronto.